Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente número uno de chismes, noticias exclusivas y análisis profundos del mundo de las estrellas turcas. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy. Hoy, como ya habrán leído en el título, tenemos una noticia bomba, una revelación que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que tiene a todos, absolutamente a todos, hablando. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, dos estrellas que brillan con luz propia y que, juntos, han protagonizado una de las historias de amor más queridas de la televisión. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta noticia explosiva, que, les repito, tiene fecha, 17 de junio de 2025, les invito a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Tenemos entrevistas exclusivas, reportajes especiales y mucho, mucho más. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gusta el contenido y si están tan ansiosos como yo por descubrir esta revelación. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que inevitablemente evocan recuerdos de Erkenci Pájaro Soñador, la serie que los catapultó al estrellato internacional y que los unió en una química que traspasó la pantalla. Durante años los fans han soñado con verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Hubo rumores, especulaciones, fotos robadas y silencios elocuentes que alimentaron la esperanza de un romance que nunca se confirmó. Tras el final de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados, explorando nuevos proyectos y desafíos en sus carreras. Can Yaman conquistó Italia con su carisma y su talento, mientras que Demet Özdemir continuó brillando en Turquía con nuevas series y películas. A pesar de la distancia y de las diferentes direcciones que tomaron sus vidas, el recuerdo de su romance en la pantalla y la conexión especial que compartieron nunca se desvanecieron por completo. Siempre quedó esa pequeña llama de esperanza encendida en los corazones de sus fans, esperando un reencuentro, una señal, algo que confirmara que el amor entre ellos aún existía. Y ahora, llegamos al 17 de junio de 2025. Una fecha que hasta ahora era simplemente un día más en el calendario, pero que a partir de hoy se convierte en un hito, en un punto de inflexión en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué hizo que la noticia explotara y sacudiera al mundo del espectáculo? La respuesta, mis amigos, es tan sorprendente como conmovedora. Can Yaman y Demet Özdemir anunciaron su compromiso. Sí, lo oyeron bien. Después de años de silencio, de rumores y de especulaciones, los dos actores confirmaron que se casarán. La noticia, que fue revelada a través de una emotiva publicación en sus respectivas cuentas de Instagram, vino acompañada de una fotografía que vale más que 1000 palabras, Can y Demet, abrazados, radiantes de felicidad, con un anillo de compromiso que brilla como el sol. La publicación, que en cuestión de minutos se volvió viral, decía: después de un largo camino, nuestros corazones se han encontrado nuevamente. Estamos felices de compartir con ustedes esta noticia que nos llena de alegría. Nos casamos. Una declaración sencilla, pero cargada de significado, que confirmaba lo que muchos habían sospechado durante años: el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir es real, es fuerte y está destinado a durar. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasó entre ellos durante estos años? ¿Cuándo y dónde se reencontraron? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo y que, afortunadamente, tenemos algunas respuestas. Según fuentes cercanas a la pareja, Can y Demet se reencontraron de forma inesperada en una gala benéfica en Estambul a principios de 2024. Ambos estaban allí para apoyar una causa noble y, aunque al principio se sintieron un poco incómodos, la química entre ellos resurgió de inmediato. Conversaron durante horas, recordando viejos tiempos y poniéndose al día sobre sus vidas. Ese encuentro fortuito fue el punto de partida de un nuevo capítulo en su historia de amor. Durante los meses siguientes, Can y Demet mantuvieron el contacto en secreto, encontrándose en diferentes ciudades para evitar ser descubiertos por los paparazzi. Poco a poco, la amistad que habían construido durante el rodaje de Erkenci se transformó en algo más profundo, en un amor maduro y consciente que los llevó a tomar la decisión de pasar el resto de sus vidas juntos. La pedida de mano, según nos han contado, fue un momento mágico y romántico. Can Yaman sorprendió a Demet Özdemir con un viaje a Roma, la ciudad del amor, donde le propuso matrimonio en un restaurante con vistas al Coliseo. Demet, visiblemente emocionada, aceptó sin dudarlo.
Desde entonces la pareja ha estado planeando su boda, que se espera que sea uno de los eventos más importantes del año en la farándula turca. Aunque aún no se han revelado muchos detalles, se rumorea que la ceremonia será íntima y privada, con la presencia de familiares y amigos cercanos. Pero, ¿qué significa este compromiso para el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Continuarán trabajando juntos en nuevos proyectos? ¿Se mudarán a vivir juntos? Estas son preguntas que aún no tienen respuesta, pero lo que sí sabemos es que su amor es una inspiración para todos nosotros. Nos demuestra que a veces el destino nos guarda sorpresas inesperadas y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La reacción de los fans a la noticia del compromiso ha sido abrumadora. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, de muestras de cariño y de buenos deseos para la pareja. Muchos fans han expresado su alegría por ver que su sueño se ha hecho realidad y que Can y Demet han encontrado la felicidad juntos. Este compromiso también ha generado un renovado interés en Erkenci Kuş, la serie que los unió. Muchos fans han vuelto a ver la serie para revivir los momentos mágicos que Can y Demet compartieron en la pantalla y para celebrar su amor. En resumen, la noticia del compromiso de Can Yaman y Demet Özdemir es una verdadera bomba que ha impactado a todos. Es una historia de amor que ha superado la ficción y que se ha convertido en realidad. Es una prueba de que el amor verdadero existe y que a veces, los sueños se hacen realidad. Pero, esperen. Que la noticia no termina aquí. Porque detrás de este anuncio de compromiso, hay una historia mucho más profunda y llena de detalles que merecen ser contados. Vamos a sumergirnos aún más en este romance de telenovela, analizando los factores que contribuyeron a su reencuentro, los desafíos que enfrentaron y los planes que tienen para el futuro. Primero hablemos de la gala benéfica. Según nuestros informantes, no fue una simple coincidencia que Can y Demet se encontraran allí. Parece que una amiga en común, una reconocida diseñadora turca, fue la que orquestó el encuentro, dándose cuenta de la profunda conexión que aún existía entre ellos. Al parecer, esta amiga había sido confidente de ambos durante su separación y siempre creyó que estaban destinados a estar juntos. Un verdadero cupido moderno. La noche de la gala, la tensión era palpable. Can y Demet se evitaron durante las primeras horas, intercambiando apenas miradas tímidas. Pero después de que la diseñadora los accidentalmente sentara juntos en la mesa, la conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Hablaron de sus carreras, de sus viajes, de sus sueños y de sus miedos. Se dieron cuenta de que a pesar de todo lo que había cambiado en sus vidas, la esencia de su conexión seguía intacta. En los meses siguientes mantuvieron su relación en secreto, utilizando nombres en clave y cambiando de hotel para evitar a los paparazzi. Se dice que Can volaba desde Italia a Turquía cada 2 semanas solo para pasar un fin de semana con Demet. Un verdadero acto de amor. Durante esos encuentros clandestinos, exploraron sus sentimientos y se dieron cuenta de que lo que sentían era mucho más fuerte que una simple amistad. Pero mantener una relación en secreto no fue fácil. Tuvieron que lidiar con los rumores, las especulaciones y la presión de los fans, que no dejaban de preguntarles si iban a volver a estar juntos. Además, ambos tenían agendas muy apretadas y era difícil encontrar tiempo para verse. Uno de los momentos más difíciles fue cuando Can tuvo que regresar a Italia para filmar una nueva serie. La distancia los puso a prueba y hubo momentos en los que dudaron de si su relación podría sobrevivir. Pero el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo. Demet, por su parte, también estaba lidiando con sus propios desafíos. Estaba en medio de la filmación de una nueva película y sentía la presión de tener que cumplir con las expectativas del público. Además, la prensa no dejaba de preguntarle sobre Can, lo que hacía que fuera aún más difícil mantener su relación en secreto. Fue durante uno de esos momentos de duda que Can tomó la decisión de proponerle matrimonio a Demet. Quería demostrarle que estaba comprometido con ella y que estaba dispuesto a luchar por su amor. La pedida de mano en Roma fue un sueño hecho realidad. Can alquiló un restaurante con vistas al Coliseo y preparó una cena romántica. Después de la cena, se arrodilló y le hizo la gran pregunta. Demet, con lágrimas en los ojos, aceptó sin dudarlo. El anillo de compromiso, por cierto, es una joya espectacular. Se trata de un diamante talla esmeralda rodeado de pequeños diamantes blancos. Se dice que Can diseñó el anillo él mismo, queriendo crear una pieza única que representara su amor por Demet.
Ahora que están comprometidos, Can y Demet están planeando su boda. Aunque aún no han revelado muchos detalles, se sabe que quieren que sea una ceremonia íntima y privada, con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos. Se rumorea que la boda se celebrará en un lugar paradisíaco en la costa turca, con vistas al mar Egeo. También se dice que Demet está trabajando con su amiga, la diseñadora que los reunió, para crear un vestido de novia espectacular. Pero más allá de la boda, Can y Demet están pensando en el futuro. Quieren formar una familia y seguir trabajando juntos en nuevos proyectos. Se dice que ya están considerando la posibilidad de protagonizar una nueva serie juntos, que seguramente será un éxito rotundo. Pero lo más importante para ellos es mantener viva la llama de su amor. Saben que las relaciones requieren trabajo y compromiso, y están dispuestos a hacer todo lo posible para que su matrimonio sea un éxito. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de amor verdadero, de segundas oportunidades y de sueños que se hacen realidad. Es una inspiración para todos nosotros y nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo. Así que, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, mantengan viva la esperanza y sigan creyendo en el amor. Porque, como dice el dicho, el amor lo conquista todo. Y la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es la prueba de ello. Y ahora, para terminar, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales. Como fanático de las telenovelas turcas y como un romántico empedernido, siempre he creído en el poder del amor. Y la historia de Can y Demet me ha reafirmado en esa creencia. Creo que su amor es un ejemplo de que a veces, el destino nos tiene reservadas sorpresas inesperadas. Y que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, nada ni nadie puede separarlas. También creo que su historia es un recordatorio de que las segundas oportunidades existen. A veces nos equivocamos y tomamos decisiones que nos alejan de la persona que amamos. Pero si somos lo suficientemente valientes y luchamos por nuestro amor, podemos tener una segunda oportunidad para ser felices. Así que si estás pasando por un momento difícil en tu relación, no te rindas. Lucha por tu amor y cree en el poder del destino. Porque, como dice la canción, el amor es la fuerza más grande del mundo. Y con esta reflexión, me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta emocionante noticia con ustedes. Ha sido un placer tenerlos aquí. En resumen, hoy hemos hablado del bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, el compromiso de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado su historia de amor, desde Erkencikus hasta el anuncio de su boda, y hemos analizado el impacto que esta noticia ha tenido en los fans y en la farándula turca. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y trayéndoles las mejores noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la noticia del compromiso de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que su amor durará para siempre? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, les invito a que le den un buen like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Hasta la próxima.